El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció ayer, domingo, a los 89 años en nuestro país en compañía de su familia. Así es, con su partida se extingue la casta de novelistas del llamado boom latinoamericano. El galardonado Premio Nobel de la Literatura, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, falleció este domingo 13 de abril en su vivienda en la capital de Lima. Mediante sus redes sociales, sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa, a través de un comunicado informaron que el renombrado autor murió en paz y rodeado de su familia. Detallaron que el escritor dejó instrucciones precisas sobre cómo debía ser su despedida. Sus restos serán incinerados, decisión tomada en respeto a su voluntad. Expresaron que desean despedirse de él en un entorno familiar e íntimo, acompañado solo por amigos cercanos. En este sentido, la familia subrayó su deseo de contar con el espacio y la privacidad necesarios para atravesar este momento. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública, indica el comunicado, en el que también se pide comprensión frente a la decisión de mantener el duelo fuera del ojo público. Vargas Llosa celebró con su familia el último 28 de marzo, su cumpleaños 89 en compañía de Patricia Llosa y sus 3 hijos, además de amigos íntimos. El autor peruano nació en Arequipa en 1936, dejó una marca imborrable en la narrativa contemporánea, inspirando a nuevas generaciones de escritores que ven en él una fuente inagotable de lecciones y aprendizajes. Y destacadas exautoridades políticas y escritores se han pronunciado tras la muerte del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. La Presidencia de la República y el Congreso también hicieron lo propio ante la partida del laureado novelista. El mundo de la cultura peruana está de luto, y las reacciones tras la muerte de Mario Vargas Llosa nos hicieron esperar. Una de ellas vino de parte del escritor Alonso Cueto, quien destacó la obra literaria del Premio Nobel peruano. O sea, lo que ha hecho, creo, Vargas Llosa a lo largo de su obra es incorporarnos, ¿no? hacernos sentir que formamos parte de un país complejo, diverso, injusto, violento, pero también lleno de pequeños héroes anónimos. Para Cueto, el Perú siempre estuvo presente en la obra de Vargas Llosa. Y lo que sentimos, ¿no?, en relación con esa obra es una enorme gratitud por habernos mostrado un espejo con tantas facetas, con tantas dimensiones, con tantos reflejos, y que de una u otra manera ese país que aparece en sus novelas va a quedar, ¿no? va a quedar ahí para siempre. Periodistas como Patricia del Río también lamentaron la partida del escritor. En Radio Nacional, ella lo calificó como un hombre que se comprometió con su país mucho más que muchos intelectuales y académicos. También recordó que Vargas Llosa mostró lo importante que es tener convicciones. Yo creo que Mario Vargas Llosa se comprometió profundamente con el Perú en cada una de las novelas en el que el Perú fue su escenario, y encima llevó eso a la realidad cuando quiso participar en política. Le fue mal, le fue bien, eso lo podemos discutir, da lo mismo, pero nunca fue ajeno a la realidad de su país cuando era un hombre que vivía en Europa. Importantes exautoridades políticas también destacaron el legado del Premio Nobel de Literatura. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, en declaraciones a Radio Nacional lo calificó como un intelectual y político que con su conducta e ideas ha marcado un espacio imborrable que permanecerá en la historia de nuestro país. Yo preferiría que en el Perú, sobre todo en el Perú, además de su condición como excelente literato, se le reconozca como un político que es ejemplo de transparencia, de claridad en el pensamiento, sin importarle que ese mensaje pueda molestar a quienes no concuerdan con sus ideas. Siempre ha sido muy directo, muy transparente. Y el ex senador Raúl Ferrero, también cercano a Vargas Llosa cuando se gestó el Movimiento Libertad, destacó las cualidades del escritor durante su carrera política. Él era muy ejecutor, Mario, y cuando se le daba un buen consejo, lo seguía con entusiasmo, con mucho entusiasmo. Un hombre siempre pensando en que las cosas iban a funcionar
y funcionaba. O sea, íbamos mucho a provincias nosotros. Hemos ido mucho a provincias. Contó que su entusiasmo era contagiante, además de que le gustaba ir a provincias y tener contacto con la gente del interior del país. Es un hombre además muy sencillo, muy sencillo, ¿no? Y además de ameno, un hombre que sí conocía el Perú. Así que no fue una persona que estuvo al paso, no. Instituciones gubernamentales también se pronunciaron. A través de las redes sociales, la Presidencia de la República indicó que la mandataria Dina Boluarte y el gobierno del Perú lamentan profundamente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, escritor universal e insigne Premio Nobel de Literatura. Agrega que su genio intelectual y su vastísima obra permanecerán como legado imperecedero para las futuras generaciones. El Congreso de la República también expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y lectores. Y finalmente, también a través de sus redes sociales, el Ejército del Perú honró a Vargas Llosa, recordando que fue ex cadete del Colegio Militar Leoncio Prado. Precisó que su legado enaltece el nombre del Perú y de su institución. Y a propósito, el Poder Ejecutivo declaró duelo nacional hoy, 14 de abril, por el deceso del escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura del 2010, Mario Vargas Llosa. Así lo dispuso mediante decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Indican que durante este 14 de abril el pabellón nacional es cesado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior. Y la noticia del sensible fallecimiento de nuestro Premio Nobel de Literatura dio la vuelta al mundo, apenas se confirmó su partida física. Noticieros de diferentes países interrumpieron su programación para anunciar el lamentable acontecimiento. Veamos. Tengo que comunicarle a nuestra audiencia esta terrible noticia. Ha sido confirmado ya. El célebre escritor peruano y por supuesto Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa, falleció. Los ojos del mundo seguían minuciosamente los resultados electorales del balotaje en Ecuador, hasta que una noticia de último minuto giró las miradas hacia nuestro país. Último minuto en NTN 24. Nicolai, como pasa cuando uno está en vivo y en plenas noticias, vamos a hacer un cambio de tema rápidamente porque tenemos un último minuto. Con profundo dolor, dice el hijo del escritor Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, en un tuit: con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. En Colombia, la emisión de Noticias Caracol no solo anunció la noticia de último minuto, sino que recordó sus últimos deseos. No habrá ceremonias públicas y será cremado. También piden privacidad para despedirlo en la intimidad. En Estados Unidos, la cadena CNN, luego del sensible anuncio, el periodista Andrés Oppenheimer se tomó unos minutos para recordar la vida y obra del autor de libros como La ciudad y los perros, La casa verde y La conversación en la catedral. Un escritor extraordinario, un gran amigo, un hombre que ha sido muy valiente toda su vida para expresar sus ideas políticas. Muchos lo han criticado por sus ideas políticas. La cadena Telemundo no solo se quedó con el último minuto, informaron sobre el regreso a su país y recordaron parte de su carrera política. En 1990 lanzó su candidatura para la presidencia del Perú por el Partido Frente Democrático. En 2022, Vargas Llosa se trasladó a Lima, tras luego de haber vivido en Europa desde la década de los 90. En México, el país con el mayor número de noticieros en vivo a la hora de la noticia, todos al unísono dieron enfoques distintos a la partida del destacado representante del boom latinoamericano. Mario Vargas Llosa cerró los ojos en la última página de su vida. Debemos sentirnos comprometidos
Nada de lo bueno va a ocurrir si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Una figura fundamental en la literatura hispanoamericana, de la literatura mundial, aquel boom latinoamericano junto a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, en fin. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga. En televisoras argentinas como Canal 26 y The News también hubo interrupción de la programación. Lo mismo ocurrió en Mega Noticias de Chile. En las multiplataformas tampoco faltó el rebote de la información, que por hoy ocupa el primer lugar. Medios como El Deber de Bolivia, El Nacional de Venezuela, O Globo de Brasil, Deutsche Welle de Alemania, RT de Rusia, Le Monde de Francia, BBC de Londres y un sinfín de medios que entre sus reseñas se refirieron a Vargas Llosa como el coloso de la literatura latinoamericana y mundial. Un intelectual que deja un gran legado cultural, y es que es el peruano más importante del siglo, sin duda alguna, Mario Vargas Llosa. A continuación tenemos un informe que aborda parte de su vida y obra, además de su enorme amor por el Perú. Un 28 de marzo, hace 89 años, nacía en Arequipa el hombre que se convertiría en uno de los más grandes escritores de habla hispana. Con su primera novela, La ciudad y los perros, publicada en 1963, mostraría al mundo su mirada aguda y crítica de la sociedad peruana. El libro describe la vida de los cadetes en la Escuela Militar Leoncio Prado, donde también estudió cuando tenía 14 años. ¡Viva, viva la Carana! ¡Viva, viva la Carana! En la casa de Doña Juana. En la casa de Doña Juana. ¡Pisa firme, pisa firme! ¡Ah, apúrate más rápido! Antes, el peruano más importante del siglo pasó sus primeros 10 años en Cochabamba, Bolivia, junto a su familia materna tras la separación de sus padres. Fue allí en la ciudad del Altiplano donde conoció a su tía política, Julia Urquidi, con quien se casaría en 1955 y a quien dedicaría su libro La tía Julia y el escribidor. Y entonces es lo que intenté hacer, contar la historia del matrimonio de una manera documental. ¿Y qué descubrí? Fue una gran enseñanza. Que en la novela no se pueden contar historias verdaderas, que la novela es un género absolutamente antipático a la verdad. Pero además de escribidor, Mario Vargas Llosa fue periodista y político. Fue candidato a la presidencia del Perú por la coalición de centro-derecha Frente Democrático en las elecciones de 1990, año en el que ganó Alberto Fujimori. Y creo que ya hemos tenido bastante demagogia sobre todo estos años. Hay que hablar el lenguaje de la verdad. Y eso yo lo he hecho desde el primer día de mi acción política y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Aunque por eso me han dicho que soy un mal político, porque los políticos no deben decir la verdad. Tras esta experiencia, sus novelas exploraron grandes temas como la corrupción, la justicia y libertad personal. Obras como Conversación en la Catedral o La Fiesta del Chivo reflejan las complejidades sociales no solo del Perú, sino también de América Latina. Desde joven, Varguitas, como le decían de cariño, se sintió atraído por las letras y la sociedad, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos, recibiendo clases del historiador Raúl Porras Barrenechea, quien incluso lo animó a seguir escribiendo, ya que obras como La Casa Verde ya lo consolidaban internacionalmente. Un magnífico profesor, un gran expositor, muy elegante, además hablaba con una gran responsabilidad. Así como el historiador peruano, otras figuras como el también Nobel colombiano Gabriel García Márquez marcaron la vida de Mario Vargas Llosa. Los motivos de su distanciamiento y el puñetazo que recibió del arequipeño, hoy ambos escritores se lo llevaron a la tumba. Efectivamente, pero que no tiene, en fin, características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos, ¿no? García Márquez ganó el Nobel de Literatura en 1982 y 28 años después sería el turno del escribidor nacional. El Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía de las estructuras del poder y sus
afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo. Su pluma y estilo, así como sus reconocimientos internacionales y vasta trayectoria literaria, también lo llevaron a convertirse en el primer y único escritor de habla hispana en ingresar a la Academia Francesa. Sus últimos libros, entre ellos Le dedico mi silencio, continuaron reflejando su vínculo por el Perú, así como sus pasiones y grandes amores, además de la tía Julia y su prima Patricia Llosa. Hace menos de 3 semanas, el Nobel peruano celebraba junto a sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana su cumpleaños número 89. Estas fotos lo muestran en Lima, donde lamentablemente ha fallecido. Si bien sus restos serán incinerados tal como era su voluntad, su pensamiento, palabra y escritura seguirán siendo un eterno eco. Así es, hace poco estábamos recordando, ¿no?, su onomástico el 28 de marzo, sin embargo, ahora compartimos esta terrible noticia, o lamentable en todo caso. Y a propósito, las obras literarias de nuestro premio Nobel no solo se quedaron en los libros. Algunas trascendieron a la pantalla grande y a continuación vamos a contarles cuáles fueron. Las obras del prodigio de la literatura peruana también llegaron al cine. Algunas incluso tuvieron más de una adaptación. La primera en convertirse en largometraje fue precisamente la que lanzó su fama internacional, La ciudad y los perros, de 1985, dirigida por Francisco Lombardi. Conserva el mismo título que el libro y narra la historia de los cadetes en el Colegio Militar Leoncio Prado, una institución marcada por la violencia, el machismo y la represión. Pantaleón y las visitadoras, una de las novelas más célebres de Vargas Llosa, fue llevada al cine en 2 ocasiones. La más conocida, estrenada en el 2000 y dirigida por Francisco Lombardi, retrata con humor y aguda crítica social la misión del capitán Pantoja en la Amazonía. Salvador del Solar y Angie Cepeda protagonizaron esta cinta que marcó a toda una generación en Latinoamérica. Otra de sus obras convertida en película fue La fiesta del chivo, dirigida por Luis Llosa, que llevó al cine la brutal dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. La película intentó capturar la crudeza y las heridas del régimen. Algunas incluso fueron producidas en Hollywood, como La tía Julia y El escribidor, de 1990, adaptada como Tune in Tomorrow con Keanu Reeves y Barbara Hershey. Aunque ambientada en Estados Unidos y con un tono más ligero, la cinta conserva el eje amoroso del joven escritor y su tía política. No fue totalmente fiel al libro, pero brilló por su humor y su elenco estelar. Por último, Travesuras de la niña, publicada en 2006, pero adaptada en 2023 como serie en la plataforma ViX de Televisa Univisión, la historia sigue el amor intermitente entre Ricardo, un traductor peruano, y la enigmática niña mala. Ambientada a lo largo de décadas, la producción apuesta por el drama y la nostalgia. Es así que la obra literaria de Vargas Llosa también conquistó a los amantes de las buenas historias, pero en la gran pantalla, y sigue maravillando a nuevas generaciones que disfrutan del talento del laureado escritor. Al Perú, yo lo llevo en las entrañas. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. Esa inquietud plasmada en su prosa, esas postales retratadas en cada una de sus obras, es el reflejo del Perú que conoció Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, y por ende, nuestro peruano más universal. Así fue su reacción cuando fue declarado ganador de tan ilustre galardón. Hello.
Hello, is that Mario Vargas Llosa? Yes, speaking. Oh, hello. My name is Adam Smith. I'm calling from the Nobel Prize website in Stockholm. My congratulations on the news of the award. Well, so is it true then? Because I received a call from the Secretary General of the Academy, and I was wondering if it was true or joke of a friend. Well, I can confirm it has just been announced to the public. It has already been announced. Well, I'm deeply moved and grateful. A sus 89 años, recientemente cumplidos el 28 de marzo, ha optado por recorrer los escenarios de las obras que lo llevaron a la cúspide de las letras mundiales. Su paso por la extinta cantina La Catedral del Cercado de Lima, que dio pie a su emblemática y quizás catalogada por muchos la mejor novela política de su tiempo, Conversación en la Catedral, llenó de nostalgia a muchos de sus lectores. He aquí una narración suya. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Incluso algunos vaticinaban una despedida del laureado arequipeño. Lo mismo pasó cuando, en enero de ese año, visitó junto a su hijo Álvaro el mítico barrio Rojo de Guatica, en La Victoria, de aquellos años mozos que inspiraron a la multipremiada La Ciudad y los Perros, y que también fue llevada al séptimo arte. Y de eso que pienso y pienso, que pienso y pienso y no hago nada. Desaparezco y no llamo a Gamboa, y no le digo lo que pienso, lo que sé que ha pasado y no me atrevo a decir. Yo vivo con la pena de amarla ciegamente, cuando comprende, sí. Yo sé que ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí. Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer. Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser. Yo vivo con la pena de amarla ciegamente, cuando comprende, sí. Yo sé que ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí. Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer. Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser. Y así tantas otras, Los Jefes, Pantaleón y las Visitadoras, Lituma en los Andes, La Señorita de Tacna, La Guerra de Fin del Mundo, Los Cuadernos de Don Rigoberto y más, que conquistaron al planeta traducidas en más de 30 lenguas. Hoy queremos rendir tributo a don Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, o simplemente Mario, el escritor. Mario vio la luz el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, a pie del volcán, como sostienen sus coterráneos orgullosos. Sin embargo, siendo un infante, ya se vislumbraba todo un trotamundos al educarse primero en Cochabamba, Bolivia. Luego pasó a Piura, su añorada tierra que también dio fruto para lo que después fue la obra La Casa Verde. Pero sin duda, su punto de quiebre fue su traslado al Colegio Militar Leoncio Prado, en el Callao. Allí pudo entender la magnitud de un Perú que entonces le era desconocido, tal como lo señala en su memorable discurso del Nobel. Es el Colegio Militar Leoncio Prado donde aprendí que el Perú no era el pequeño reducto de clase media en el que yo había vivido hasta entonces confiado y protegido, sino un país grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales. La crónica fue su gran paso periodístico siendo aún un adolescente. Posteriormente, su vocación crítica y humanista se acrecentó al graduarse en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su estrellato como parte de esa inolvidable legión de escritores del boom latinoamericano llegó tras cruzar el charco, asentándose tanto en España como en París, Francia. Allí empezó una lluvia de reconocimientos y distinciones, al tiempo que también iniciaba una zigzagueante tránsito en su ideología política.
La inicial militancia comunista en la famosa cédula Cahuide y su inocente simpatía por la revolución de los Castro en Cuba se fueron desdibujando a medida que conocía los latrocinios del régimen de La Habana. Para los años 80 vuelve al Perú, ya convertido en todo un liberal, en plena efervescencia democrática, tras 12 años de dictadura militar. Torre de Babel, de Panamericana Televisión, fue el programa con el que llegó a miles de hogares del país. He aquí un extracto. La salsa entonces nacería en Nueva York como resultado del encuentro de los músicos cubanos y músicos puertorriqueños que se encuentran allí y contaminada por la música americana. Y fue en dicha década que los peruanos fuimos testigos de su arriesgado cruce del camino literario al siempre belicoso campo político, al grito de libertad contra la estatización de la banca acometida por el expresidente Alan García. La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Y yo, que desde esta tribuna veo un mar de cabezas y banderas que se pierden en la noche, le respondo: ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Su posterior aventura política de la mano de Fredemo en la campaña de 1990 es ampliamente conocida. Su improbable victoria en las urnas hubiese significado un cambio radical del Perú. No obstante, de no ser por su derrota, no hubiésemos perdido tremenda consideración de la Academia Sueca. Y por supuesto, esa tremenda dedicatoria a su entonces esposa, Patricia. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ya en el siglo XXI sorprendió a todos con su debut en las tablas con la obra Los Cuentos de la Peste. La civilización del espectáculo fue otro de sus más grandes trabajos en este último tiempo, aunque de manera paradójica fue envuelto en ella de la mano de quien fuera su pareja, la socialité Isabel Preisler. En el año 2023 fue distinguido como miembro oficial de la Academia Francesa, el primer hispanohablante en la historia de dicha institución. Su performance política en este siglo XXI también estuvo en el ojo público, no exenta de controversias. Sin embargo, no cabe duda de que el gigante legado de Don Mario es de valor incalculable. Una reseña de lo que es el Perú de las 1000 caras. Ese Perú que es cada pedacito de una obra suya. Ese Perú que, como bien lo dijo, lo marcó en su hechura de sí mismo. De tal manera que el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú.